¿Qué tal? Nos estamos viendo de nuevo y les cuento que esta semana tenemos dos invitados, ¿no? Eduardo Jordán, el vasco que le dicen, que ejerció el cargo de intendente municipal de San Antonio de Areco. Eso es una nota. La otra nota es Sofía Escarano, meteoróloga esta joven, a cargo del Centro de Monitoreo y Alerta Temprana dependiente de la Secretaría de Seguridad. Les cuento además que al cierre de esta edición, el miércoles 14 de abril a las 12 horas, al mediodía, se realizó el acto de inauguración de la nueva sede del rectorado en San Antonio de Areco, de la UNSADA, en el edificio ubicado en la esquina con Plaza Gómez. La yegua vaya, creo que le decían. Por razones sanitarias solo participaron del evento autoridades nacionales y provinciales y comunales de la zona, de esta zona donde tiene presencia, donde gravita la UNSADA, y algunas autoridades de la universidad y algunas otras invitadas. Recordemos que la semana pasada la Asamblea Universitaria de la UNSADA religió por unanimidad al doctor Jerónimo Ainchil para el cargo de rector por el periodo 2021-2025. Vamos adelante con el programa. Realmente un gusto tener un amigo acá, con quien yo en alguna oportunidad de onda colaboré durante su mandato. ¿Qué tal? Gracias, Vasco, por venir. No, al contrario, gracias por la invitación, Armando. Bueno. Siempre un gusto compartir un rato. Este es un año político. Sí. Los años de medio término. Sí, a nosotros los años impares nos caen años políticos, años de elecciones. Claro. Y en este caso de medio término, que recién charlábamos, parece que están tan cerca y tan lejos las elecciones, ¿no? Sí. Porque... Sí, no, ya está. Hay por ahí, hay amagues a postergarla con pretexto pandémico. Sí, yo creo o por razones valederas. Yo creo que hay que ver cómo se desarrolla esto en términos de la pandemia, porque esta última semana ha sido realmente devastadora. Sí, es verdad. Ayer la escuchaba a Lilita Carrió entrevistada por Desde el Llano, ¿cómo se llama? Morales Solá. Por Morales Solá. Y se equivocó, nos equivocamos todos, yo me equivoco a menudo. Dice, porque primero dijo, la curva va así, y después dijo, la curva se allanó. Claro. No se allanó nada. No, al contrario. No. Está volteando muñecos. Momento complicado, sí. Sí, estamos todos pendientes y bueno, hay interpretaciones contradictorias del ambiente médico internacional. Sí. Porque da la impresión, porque yo he escuchado decir desde que, ojalá fuera cierto, uno de estas autoridades que opinan dijo, en unos meses muere el coronavirus y se termina esta historia. Ojalá. Sí, el tema de todo eso es cómo se llega a ese lugar, ¿no es cierto? Las pestes siempre han tenido un inicio, un momento muy en la historia difícil, de la humanidad, sí. y han terminado. El punto es cómo transcurre eso. Claro.
esa enfermedad, en este caso la pandemia, ¿no es cierto? Y cuál es la secuela, que desde luego va a ser grande, y cómo también se toma conciencia de que esto puede repetirse cada vez más a menudo y que bueno, que hay que estar preparado, ¿no? También, por otro lado, esto coincide, pues, en el siglo XIII se volteó a toda Europa. Claro, sí. Son las cosas que uno, no es que uno sabe, sino que se la están repitiendo todos los días. Que cuando ocurren lleva a investigar los antecedentes, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente nos ha tocado en esta época y todavía le queda algo a la ciencia seguir descubriendo cosas, ¿no? La suerte, Eduardo, es que también no cabe duda que la ciencia avanza. Sí. Los aparatos, desde los microscopios de los primeros tiempos hasta toda la aparatología electrónica que permite ver aumentado increíble cantidad de veces cualquier partícula. Sí. De manera que es muy probable que en generaciones próximas, a la mía, a la que estamos viviendo, el tema de los virus esté controlado. Hay muchas más herramientas, ¿no es cierto? Hay muchas más herramientas. Claro. Entiendo que sin los avances de la ciencia esto hubiese sido muchísimo más devastador, de eso creo que no hay duda. Pero bueno, queda todavía un tiempo que no se sabe cuál es, en el que va a haber que transitar la pandemia con las herramientas que nos da la ciencia y sobre todo con las conductas que nos tenemos que imponer en muchos casos para proteger, como en este más caso, ni menos que estamos hablando enmascarado y a distancia razonable. Claro. Sí. Muy difícil. Bueno, ¿qué pasa con Sañar? Estoy hablando con el presidente de Sañar, que es una SAPEM, que significa Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria. Bueno, hoy se está trabajando tal vez en el proyecto más importante que ha tenido la empresa, que tiene la empresa, y desde luego el municipio, un proyecto que viene desde hace 2 años trabajándose, 3 años tal vez en el inicio, que es la ampliación de la planta depuradora de residuos locales, y que estamos en los últimos pasos, esperando que el BID otorgue la financiación. El Banco Internacional de Desarrollo. Lo cual va a ser muy importante para Areco, por lo que va a significar desde la tecnología y con eso el medio ambiente por un lado, y por el otro lado con la capacidad de ampliación de la planta. Es decir, va a haber mayor capacidad de tratamiento con un mejores 40.000 personas dicen que va a tener capacidad, es lo que... Sí. Entendemos que seguramente por las características de la planta, cuando sea necesario una ampliación, seguramente no va a requerir de las obras de infraestructura que hay que hacer ahora, que hay que hacer mucho, ¿no es cierto? Esto es una planta que tiene 30 años aproximadamente, que empezó con un proyecto que terminó siendo más acotado. Por lo tanto, entendemos que es un salto de calidad y de cantidad importante. ¿Corletti está en el proyecto? En realidad, este proyecto se hace con los ingenieros de Aguas Corletti, con el equipo técnico de ingenieros de Aguas Corletti. El otro día, cuando se hizo la presentación, que estuvo uno de los ingenieros que
que trabajó con esto, hablan de más de 5.000 horas de ingeniería, teniendo en cuenta todo el proceso que va desde definir el lugar, analizar el terreno, analizar cómo ha sido el impacto en el medio ambiente de la planta, cómo ha sido cómo lo ha afectado las inundaciones, cuáles son las distancias a cubrir. Bueno, todo eso significó preparar un proyecto que llevó más de 5.000 horas. Estamos hablando de un presupuesto municipal. Lo que está hablando, 1.400 millones de pesos. Sí. Ahora que va a tener va a llevar por lo menos en la construcción más de 2 años. Que cuando comience, esa plata la va a ir entonces la va a ir proveyendo el Banco Interamericano de Desarrollo. La irá a dar por parte de la medida seguramente la certificación de obra. Y eso va a generar que también la empresa que gane la licitación durante un año opere la planta. Ajá. Eso va a significar que cuando se entregue la planta que la reciba Sanear, la planta va a estar funcionando correctamente un año bajo la responsabilidad de esa empresa. Una obra importante. Sanear ya viene ocupándose del tema de la infraestructura en todo el pueblo. Estamos hablando de la infraestructura de agua y cloaca. De agua y cloaca. Y estamos hablando de que hay un alto porcentaje cubierto. Hoy son alrededor de 9.000 conexiones de agua y 7.600 de cloacas. Cuando vamos a porcentaje, ese porcentaje es mayor de agua que de cloacas. Estamos hablando de un 98 contra un 82 de lo que puede estar faltando de cloaca. Pero ya al habiéndose hecho los tendidos madres, hay puntos de conexión de redes, de redes finas, de redes secundarias, que van a quedar muy cerca, es decir, un avance importante. Hoy el desafío es completar aquellas cuadras que han quedado dentro del ejido urbano y que no cuentan con el servicio, es decir, que por ahí el servicio pasa por una esquina o por la otra. ¿Nos quedan cuadras con pozos a la antigua? Sí, porque ahí tenemos otra situación. Yo recién le hablaba del porcentaje, que es el porcentaje donde la gente podría conectarse, pero que en muchos casos el vecino no se conecta porque tiene la cloaca que pasa por delante de la casa, pero le queda algo que en muchos casos no es fácil y no es barato, que es hacer toda la red interna para salir del pozo conocido como pozo ciego o pozo negro a la cloaca. Es decir, eso significa hacer toda una obra en el interior del domicilio, que es en muchos casos costosa, que también en muchos casos también genera un inconveniente, que es que hay que romper pisos, hay que pasar por ahí por el medio de la casa porque el pozo está en el fondo, y hay que llegar hasta la línea municipal. Claro, en ese caso lo ideal, ya sabemos, no voy a decir ninguna novedad, sería que todo eso lo pueda, si no pagar, por lo menos financiar de manera cómoda la municipalidad. Sí, esa es una situación compleja desde el punto de vista financiero, pero bueno, son esos pasos que en algún momento hubo un proyecto de inclusión de algunos barrios en forma concreta y que ahora se está trabajando a ver si puede surgir algo parecido. Pero es cierto, en algunas casas que los terrenos son grandes y las napas están bajas,
es más llevadero el pozo. Pero cuando en zona o en época de napas altas, sobre todo en el casco céntrico o en las cercanías del casco histórico, donde en muchos terrenos, en muchos casos, la cantidad de pozos son muchas. Sin ir más lejos, en mi casa hay mínimo, debe haber 3 pozos ciegos, 2. ¿Dónde? En mi casa, Acá. 2 pozos que un día, Estamos hablando. en la avenida Viete, que un día nos encontramos con que... En la Viete, porque vos no estás soy yo. viviendo ahí ahora, en Sí. esa casa. ¿Sí? Sí, en Viete, sí. Yo creí que ¿En cuál? bueno, en la cuadra de Sanear. No, ahí vive la tía Ana. Ahí vive tía Ana. Mi tía Ana vive ahí. Anita. Anita Jordán. Anita, claro. ¿Dónde está el consultorio? Tenés consultorio. Está parado, pero estaba Parado ahí. por ahora, Sí. Y bueno, en esa zona uno encuentra que un día nos encontramos con mi mujer que teníamos un pozo en el patio. Y era un pozo ciego, vaya a ser de qué época, que hubo que taparlo. No estaba en uso. Y sí, porque se desmoronó. Se nos desmoronó. Por suerte no me llevó a mí para adentro, porque se nos desmoronó y no va. Eso hace que... Hubo que contratar gente que viniera a taparlo. Eso hace que teniendo la posibilidad de la cloaca, ese sistema no se utilice más. Sanear, además, tiene que ver con el estado de las calles. Nosotros, sí, lo que nosotros tenemos que ver es con aquellas situaciones en donde nosotros tenemos que reparar y donde tenemos intervención. Donde la superficie que esté de manera inconveniente hace que el agua no vaya al pozo, al pozo general, a la cloaca, no a la cloaca. Al pluvial. Sí, nosotros ahí no intervenimos. En esta misma casa. Claro, nosotros ahí no intervenimos, pero sí nosotros por ahí tenemos necesidad de romper veredas y pavimentos, sobre todo se ven mucho en el casco, producto que son las redes más viejas. Y entonces hoy tenemos un nivel nuestro de intervenciones, la verdad que mucho mayor en el nivel del casco que la parte más antigua de la red, y ahí es donde tenemos nosotros por ahí intervención en la calle y en las veredas. Allá en los extremos del pueblo, digamos, por allá donde está la ex Feria Guevara y todo. Sí, ahí es zona servida nuestra, nosotros servimos con agua corriente. Servimos con agua corriente y un sector con cloacas. Lo mismo que está completo. Llega, no está completo, hay que hacer todavía algunas obras de completamiento. Lo mismo que se llega con los 2 servicios de barrio municipal, todo el barrio de 102, todo eso tenemos la prestación del servicio de agua y cloaca. Por eso está muy disperso, pero nos están faltando algunas calles del casco del eje urbano, más cercano al casco histórico, y esperemos que en algún momento lo podamos completar. Y nos está faltando barrio Amespil y Canuglio, que se está preparando un proyecto para terminar una central de bombeo. Y de tu experiencia de intendente, ¿estamos hablando de qué años? Y del 2002 al 2007. De esa experiencia, ¿qué fue tu segundo en el mando ahí? Me acompañaba, el primer concejal era Estela Lennon y el secretario de gobierno primero fue Horacio Villanego y después Marcelo Pereira. Claro. Estela Lennon después fue intendente, del 2007 al 2011.
Claro. Bueno, qué difícil para la gente hacer evaluaciones en términos relativos, es decir, cuánto apoyo reciben cada intendente, si son o no son del signo de la provincia y de la nación. Yo en ese momento hubo diferentes etapas, ¿no es cierto? Una primer parte en la cual la salida de la crisis del 2001... Y con los 6 presidentes, con los 4 presidentes. En una semana se necesitó en algún momento una inversión importante en lo macro, ¿no es cierto? Y después comenzaron a llegar obras de características de vivienda o pequeñas obras de infraestructura que uno dice pequeñas porque después vinieron obras de mucha envergadura, pero que en algún momento fueron muy, muy importantes, ¿no es cierto? Yo estimo que siempre es importante la gestión, la elaboración de los proyectos, la de tener el material preparado, porque en algún momento puede aparecer la línea de financiamiento y es ahí donde hay que tener... El otro día conversando con el intendente actual, yo preguntaba, por esto de que Durañona, que es senador, ¿no? Y que permanentemente está presente en temas como rutas y otros temas. Puntualmente, yo preguntaba, ¿qué pasa con que ha afirmado en nota periodística Durañona una expectativa, como siempre, de política entre las dos fuerzas que están, digamos, tratando de seducir al electorado, ¿no? Juntos por el Cambio, por un lado, y por el otro lado, el Frente de Todos. Consejo Deliberante tiene mayoría, el gobierno municipal actual, y vemos que hay una cantidad de actividades en las que, bueno, se suman fuerzas como la UNSADA y otras fuerzas que se unen para determinados fines, ¿no es cierto? Pero en algún momento Durañona ha afirmado, a ver si estoy equivocado en esto, que el dinero para hacer un hospital en la zona de allá de Avenida Huiralde, cerca del barrio Papa Francisco, que está todo el dinero y el proyecto. Y yo no entiendo por qué no avanza eso. ¿Tienes alguna idea de eso? No, le tengo que ser totalmente honesto, no, de esos proyectos particularmente no, claro, no le puedo decir nada porque no sé. No. Bueno, yo lo digo para que se aclare de los dos lados, ¿no? No puede ser que, porque el intendente me dijo, si es así, que traigan la plata, que lo hacemos. Claro. Era eso, ¿no? Sí. No. Empiecen la obra y va tanta plata. Bueno, vamos, que venga la plata. No, las obras siempre para un municipio, sobre todo un municipio de estas características, ¿no es cierto? Nosotros somos un pueblo o un municipio que tiene, comparado con otras pocas extensiones, nosotros tenemos 86.000 hectáreas, hay municipios de 200, 300.000 hectáreas. Es decir, lo que eso le permite tener un ingreso de dinero vía la renta, vía la coparticipación. Claro, más que hay importante. un índice que se llama, creo el que CUT. CUT, ¿sí? El CUT, que es con ese, con el cual, sí. Lo que eso permite es tener recursos propios para determinada cantidad de obras. Claro. Ahora, hay obras que por su importancia se requiere más que sí o sí que lo pueda financiar el gobierno
nacional o organismos internacionales de crédito, como es el caso de esta planta, de la planta depuradora, ¿no es cierto?, que va a recibir la ampliación. Sería imposible para un municipio poder avanzar con una obra de esa magnitud, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre se está pendiente de la gestión ante, ya sea el gobierno provincial o el gobierno nacional, para obras de determinadas características y sobre todo de gran magnitud. Claro, ha habido discusiones respecto de déficit, suficiencia o superávit. Y depende cómo se interpreten los números, ¿no? Sí, depende cómo se interpreten los números. En muchos casos también de las circunstancias, y eso es tan dinámico que es propio de la discusión de todos los años, ¿no? En la elaboración del presupuesto, rendición de cuentas, es parte de la dinámica del municipio, que es con aquellos recursos con los cuales se puede gestionar. Sí, cada año esas discusiones en el Consejo Deliberante están. Sí, con todos los chiches políticos que tienen estas discusiones. Algún sector por ahí se levanta y se va para demostrar su disconformidad. Disconformidad. Sí, es parte de la política. Yo creo que, yo lo digo desde el convencimiento, me parece que hay momentos para todo, pero hoy se está atravesando una situación de la que hablábamos al inicio del programa, en la cual requiere un inmenso esfuerzo de todas las partes, digo, de todos, no solo de los partidos políticos, pero también de la sociedad, de los vecinos, de los encargados de la comunicación, de ver de qué manera, tratando de ir a un punto en común, lógicamente hay que dar las discusiones, hay que darlo. No puede no debatirse, pero tiene que ser hasta un punto en el cual se pueda avanzar, porque hay una situación a nivel nacional y mundial muy, muy complicada, ¿no es cierto? Entonces, se requiere aunar esfuerzos para salir de este atolladero, que Dios mediante, y con la ayuda de las vacunas y de la ciencia, en poco tiempo podamos salir de lo que tal vez da mayor temor, que es las pérdidas de vidas humanas, ¿no? Con toda razón, creo que todo el mundo, Areco incluido, está reconociendo el esfuerzo que les ha tocado en la historia especial hacer al sector de salud. Terrible. Sí. Les ha caído encima. Les ha caído encima una cosa que debe hacer sufrir a cada familia de personal de salud. En todos los niveles, desde el más, digamos, pequeño, modesto, qué sé yo, hasta los que dirigen todo el sistema hospitalario. No tenga duda. Mire, cuando habla, como estábamos hablando nosotros, cuando uno habla con algún familiar, con el amigo, pero se da en la familia también, ¿no? Donde de alguna manera todo esto ha generado, por las características del distanciamiento, del aislamiento, ha generado por ahí un cansancio, ¿no es cierto? Agotamiento. Es agotamiento. Ahora, uno a veces pierde la noción, ¿no?, de la situación de la gente que trabaja en salud, de todo el equipo de salud, que aparte de eso, porque todos vivimos en el pueblo y lo sentimos todos, aparte de eso viene lo otro, que es trabajar a máxima presión durante tanto tiempo, con las mismas condiciones, con las mismas situaciones,
y saber que hay que seguir remando, ¿no? Eso realmente habla de un sector que esperemos que lo sepamos reconocer a todos los niveles, a nivel país, a nivel provincial, a nivel local, de que están bajo un estrés enorme, enorme. Y uno toma ejemplos chicos, ¿no? Pero nosotros hoy en Sanear somos 30 personas. Tenemos... Eso incluye el personal de los equipos rodados. Todo. Somos 30. Administrativos, agua, cloaca, control de calidad. Vehículos. Los vehículos. Son 30 personas. Hoy, de las 30 personas, tenemos 4 compañeros aislados. 4 compañeros aislados. O sea, son los 4 compañeros de trabajo más su familia. ¿No es cierto? Es decir, en este momento hemos tenido mucho más a lo largo de la pandemia. Bueno, eso significa que el servicio hay que reacomodarlo para poder prestarlo todos los días, ¿no es cierto? Imagínense lo mismo en salud, donde ahí la demanda es permanente, las 24 horas, surgen situaciones que son habituales por otras enfermedades, por otras patologías, surgen accidentes y el equipo de salud tiene que estar ahí más allá de cuál sea la situación en la que esté atravesando su personal, con lo cual realmente es más que valorable el trabajo de todos los que trabajan en salud en San Antonio de Areco y en el resto del país, de luego. Lo nuestro es sostener el servicio. Estamos hablando del cloaca. Sí, sostener ese servicio en forma permanente, dentro de todo el marco de las dificultades, y desde luego que con cuestiones que nos quedan pendientes y en las cuales se va trabajando y es como que se corre de atrás. Pero sí, esta situación cuando nos pasa que tenemos personal en condiciones de aislamiento o atravesando unas enfermedades, desde luego que se resiente. ¿Dos personas del servicio? 4. De los 20. En total somos 30, ahí también hay personal administrativo, pero del servicio 4. Ha ido pasando, hemos tenido, en su momento tuvimos personal aislado del sector administrativo, ahora es de agua y también hemos tenido en otro caso de control de calidad, pero como le ha pasado a toda la comunidad, ¿no es cierto? Y hoy se ve que la contagiosidad del virus es más complicado. Estas nuevas versiones. Sí. Lo que lleva a que tomemos mucho más recaudos. En un país, ninguna zona ni pueblo está exento de alguna medida sufrir la situación en un país donde se dice que hay un 50%, no sé si está dicho con intención política o no, pero dice que hay un 50% de pobres. Y la situación social es una situación sí, compleja, ¿no? Y en estas circunstancias donde hay sectores que ven limitado su posibilidad de trabajo, sí, es realmente muy difícil. Juego el alimento. Es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Son situaciones donde cuando uno mira, no solo en la Argentina, uno mira en el mundo, cuál ha sido los comportamientos de las sociedades. Se ha encontrado que en diversas latitudes ha habido, en esta segunda ola, donde ha habido necesidad de restricciones, ha habido manifestaciones para que no
para que no estuvieran las restricciones, pero por el otro lado está la tensión de que el sector de salud no puede atender la mayor demanda, y los sectores comerciales productivos tampoco pueden sostener los negocios o las fábricas abiertas en estas condiciones. Realmente, sin duda, es uno de los momentos más difíciles de la historia. Por lo menos de este siglo, no tengo duda. No cabe duda. No. Nos ha tocado Sí. esta situación a los habitantes del planeta. Del planeta. Esto cuando uno ve, cuando se aparecen esas comparaciones que siempre son odiosas, ¿no? De que por ahí uno ve que el que estaba primero en la tabla pasa a ser el segundo o el tercero y por ahí el último. O quienes estaban muy bien hoy están muy mal, y eso sobre todo también cuando uno ve a nivel regional, en lo cual yo no creo que haya que tener en cuenta solamente por una cuestión comparativa, sino para tener en cuenta de cómo puede venir la cosa. Hoy ve que lamentablemente en todos los países limítrofes están atravesando una situación muy, muy complicada. Muy complicada. Lo cual eso hace que, como en muchos órdenes de la vida, cuando uno es el problema y todo el resto está bien, bueno, el que tiene que cambiar o el que tiene que mejorar es uno, pero lo otro está bien, lo otro funciona. Acá lamentablemente, lo cual lleva a que haya mayor demanda de vacunas, mayor inconvenientes comerciales, lo cual termina desbalanceando los flujos de importación, de exportación. La cosa, sectores que vivían del turismo hace un año y pico que están realmente muy, muy, muy complicados. Es decir, no, me parece que es una verdad de perogrullo lo que uno estaba diciendo, es algo que vemos todos los días, pero no deja de ser, de tener consecuencias muy graves. Estamos llegando al tiempo previsto para esta nota, y te tengo que hacer esta pregunta, creo. He seguido, como corresponde a este trabajo, la marcha de los acontecimientos en distintos ámbitos. Y una fue ir a donde te he visto como integrante del radicalismo, las elecciones. Las internas. Las internas que ganó la lista de Abad. Sí. Que vos apoyabas. Sí. ¿Viste cuando empezamos la nota que dije años impares? Claro. Son años de elecciones. Y el radicalismo tiene en los años pares las elecciones internas. Producto de la pandemia se fue postergando y se hicieron en marzo. Claro. Bueno, un proceso que esperemos que esté a punto de culminarse, el recuento y las objeciones, para que el radicalismo de la provincia de Buenos Aires tenga ya una conducción definida por los próximos 2 años, y a partir de ahí se pueda hacer trabajar en la política del partido y del partido hacia el frente, ya con autoridades constituidas. Claro, no sé, el Frente para el Cambio, si es una configuración permanente o circunstancial. Y son frentes electorales. Sí. Yo creo que hoy la política hay que analizarla de un tiempo a esta parte, siempre ha sido con frentes, No, es frentista. Sí. Es frentista, ¿no es cierto? Los frentes que en su gran mayoría han ido variando en el tiempo. Sí. Porque para hablar del radicalismo, desde la Alianza en el año 99, a hoy ha tenido acuerdos con diferentes partidos políticos, al igual que el justicialismo dentro del frente. Eso hace que permanentemente... Acá la unión con Viva Areco y el PRO. Y acá la unión con Viva Areco y el PRO, que comenzó en 2015, y
y eso hace que todos los partidos políticos tengan... Ahora, frente a estas elecciones, ¿va a haber internas? Habrá que ver qué es lo que ocurre con en las negociaciones. Claro, porque esto, nada más ni nada menos que apoyar o no apoyar al intendente. Sí, del radicalismo. no, lo que lo creo que está consolidado es el frente. El frente está consolidado. Ajá. Lo que en Con todo esos tres caso componentes. de Pro Vivareco y el y radicalismo. Lo que llegado el caso están las alternativas de desarrollarse las PASO, que es lo que hoy Ajá. De ver quiénes están son viendo las opciones. cuáles son las opciones, no solo a nivel local, sino que puede pasar a nivel provincial también. No, digamos, no nacional, porque en este caso, al no haber candidatos a presidente, lo que se define todo en provincia es los representantes en provincia, ya sea los diputados nacionales que renuevan, o a nivel seccional se va a elegir diputados provinciales. Y bueno, dependerá también de esa situación después cómo queda la situación en los distintos pueblos. La verdad, ¿Los casos serían en agosto? En agosto-octubre hoy se está planteando, se está analizando un corrimiento hacia adelante. Pero en realidad, hoy la actividad en función de las elecciones es algo que uno ve que está quieta, porque también la situación amerita que quienes están en gestión estén todos los días atentos a eso. Lo que sí calculo que dentro de unos meses, no muchos, tendrá que ver el calendario electoral con esto. Eso va a comenzar a tener la movilidad propia de los años electorales, las discusiones, los posicionamientos y a partir de ahí la oferta al electorado. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, Armando, gracias por la invitación, que hacía un tiempo largo, nuestra de mucho tiempo. Extra política. Extra política, de mucho tiempo Te agradezco. y realmente yo también. Bueno, hasta siempre. Muchas gracias, Sofía Escarano, a cargo del Centro de Monitoreo y Alerta Temprana, ¿no? Dependiente del área de la Secretaría de Seguridad, del área de Defensa Civil y Gestión de Riesgos. Muchísimas gracias. He venido ahora cuando hay menos problemas a conversar con vos, ¿no? Ha salido el sol. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, no, Armando, un placer poder contar un poco todo lo que se hace desde acá. Bueno, como te decía, por lo que uno detecta sin tener ningún aparato a disposición más que los ojos, la piel, parece que tenemos algunos días de buen tiempo. Sí, totalmente. Esta semana va a estar toda la semana linda, así que bueno, vamos a aprovechar estos días después de unos días de lluvia. Hay que disfrutar el solcito. Qué bueno. Bueno, como vos decías, esto depende de la Secretaría de Seguridad, ¿no? Exactamente. Que está a cargo del señor Ramón Ojeda. Exacto. Y a su vez, yo trabajo dentro del área de la Coordinación de Defensa Civil y Gestión de Riesgos a cargo de Ezequiel Lucero. Claro, que está disponible para... ¿Qué casos está esta Secretaría de Lucero? Y en realidad abarca un montón de temas. En particular en lo que me relaciono yo son por los alertas hidrometeorológicos y todas las condiciones de algún evento de tormenta o demás. También en el área somos un equipo y los chicos, por ejemplo, lo que se hace también es el manejo manual de las compuertas, la limpieza del río. Por ejemplo, después de las lluvias quedaron muchas ramas, así que se está por limpiar eso y
bueno, y tenemos ahí el sistema de alerta temprana. Los primeros actores que estamos involucrados yo desde acá, desde el centro de monitoreo, monitoreando justamente un poco las condiciones meteorológicas, y todo el área de defensa civil a disposición por cualquier contingencia que surja y poder acudir a los vecinos que lo necesiten. Así que tu trabajo no es solo administrativo de oficina y sentadita en un escritorio, sino también tenés que ir y ver. Hay que ir y ver, hay que estar en contacto con la realidad y bueno, y lo que sí hacemos es que cada evento meteorológico que hay presenta distintas condiciones, entonces desde acá también lo que hacemos es llevar un registro de cada evento, de cuántos milímetros cayeron, de cómo se comportó el río, de si desde Defensa Civil hubo que salir a resolver alguna situación, como puede ser desde una caída de una rama, o un ingreso de agua en vivienda, o organizar algún corte de calle en caso de que el río salga y demás. Bueno, nuestro río empieza, lo vemos más desde esa caída de agua que está al final del Club de Pescadores, ¿no? Exactamente, nosotros sabemos que recibimos todo el agua que viene de Carmen de Areco, tenemos las nacientes del río en Chacabuco, así que sabemos que todo el agua que empieza a caer desde esa área, sabemos que en algún momento pasa por Areco, además de lo que llueve acá en la localidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir monitoreando estas condiciones. Hay estaciones hidrometeorológicas que miden la altura del río y las lluvias, tanto en Carmen de Areco, en Puente Quemado, en el arroyo Las Chañaritas y acá en San Antonio de Areco, ahí en el puente de la vía del Club de Pescadores. Claro, estamos a la espera, los vecinos de Areco. En el año 2009, que fue uno de los del área inundada. Sí. Estamos a la espera de noticias sobre algunos adelantos que todavía no se han podido hacer. Retenciones río arriba. Exactamente. Lo que sí se pudo ver fue que todo el tema de las ampliaciones de los cauces en el ensanchamiento de lo que se llama el valle de inundación. Exactamente. ¿No? Ahí sabemos que podemos ahora acumular mucha mayor cantidad de agua de la que se podía acumular antes. Y eso se ha hecho notar en las situaciones, digamos, que son de prueba. Y lo que ha pasado es que... La variable es la cantidad de agua. Exactamente. Y no solo la cantidad de agua, muchas veces nos quedamos solo con la cantidad de agua y a veces depende de cómo cae esa cantidad de agua, digamos la intensidad de la lluvia, en qué cantidad de tiempo tenemos. Y por otro lado hay otro montón de variables como puede ser la humedad del suelo, que no es lo mismo tener una precipitación con el suelo seco que tiene poder de absorción y que tener una situación de ya suelo húmedo que sabemos que no absorbe nada y todo escurre hacia el río. Eso de la humedad del suelo viene desde abajo de la napa hasta la superficie, ¿no? Sería eso, lo que está húmedo o no. Sí. Y cuando se seca, lo contrario de húmedo es seco. Exacto. Es porque la ha secado el ambiente, el sol, el aire. Y lo que tenemos es eso, con falta de precipitaciones, la evapotranspiración que sufre la superficie terrestre hace que se vaya perdiendo la humedad que tiene el suelo. Entonces queda disponibilidad de recepción de agua. Exactamente. Entonces, ¿Y es notable la diferencia? Se ve una diferencia, sí, más que nada lo vemos así. Tuvimos un momento de mucha seca y cuando recibimos unas lluvias sabíamos que tenían que ser muy abundantes para que, por ejemplo, suba mucho el río. Entonces se veía hasta en la cuenca, porque veíamos que no venía agua de arriba arriba. Nosotros abríamos un día un poco las compuertas, las volvíamos a cerrar y el río le costaba muchísimo retomar el nivel.
En cambio ahora ya venimos teniendo algunos días con bastante precipitación. El 25 de marzo llovieron 100 milímetros en un día, y bueno, ahora volvimos a 100 recibir milímetros en Areco, en Areco, sí. más lo que cayó en ese momento río arriba. Río arriba, por que suerte, no esa vez. viene después. Claro, pero esa vez llovió bastante menos río arriba, entonces río arriba el río, la verdad que ni se movió, y recién acá aumentó un poquito el nivel, pero nada de qué preocuparse. Entonces, bueno, nosotros un poco vamos analizando más de una variable, no solamente la lluvia que cae, sino cómo es que cae esta lluvia y qué condiciones iniciales, digamos, con qué situación nos encontramos al momento del comienzo de las lluvias. Tampoco es lo mismo si llovió hace 2 o 3 días, o si ya sabemos que va a volver a llover los días siguientes, que si sabemos que es un solo día de lluvia y después vienen días lindos. Como que son un montón de variables que estamos viendo, analizando y monitoreando todo el tiempo. Las compuertas, ¿qué factor son? Y las compuertas, o sea, el funcionamiento de las compuertas sirve para poder encajonar y tener un poco de nivel en la parte costera, en toda la parte que sería el balneario, toda la parte en la que la gente se mete al río. La verdad que el cambio en las compuertas Son para retener el agua, para poder tener un nivel que podamos, por ejemplo, nadar, salir a remar o esas cuestiones. hacer canoing. Claro, porque si nosotros tenemos las compuertas abiertas al 100%, como por ejemplo fue el día miércoles de la semana pasada, antes de las lluvias, se abrieron al 100%, 30 centímetros tenía el río. O sea, estaba completamente vacío. Ese es el cauce normal sin lluvias. Hoy, por ejemplo, bueno, tenemos 1 metro de agua en el río, de altura, pero porque hubo lluvias que lo fueron llenando un poco. 30 centímetros desde el lecho del río hasta la superficie del agua. Sí. Estamos hablando de eso, tenía el río entre el puente viejo y las compuertas, por ejemplo. Sí. Sí, y desde el club de pescadores, por ejemplo, nosotros tomamos la medición en el club de pescadores. Ajá. En realidad se establece un 0 de nivel, y por ejemplo en el centro del río, donde es más profundo, sí, hay más profundidad, pero del 0 que se establece para las mediciones, 30 centímetros marcaba la estación del club de pescadores. Se podría jugar al Cristo y caminar sobre las aguas casi, porque se te llega a los tobillos. Sí. Baja mucho, cuando se abren del todo las compuertas baja muchísimo el río. ¿Cuánto tiempo que tiene de existencia esta dependencia? Desde el 2015 que se instalaron las estaciones hidrometeorológicas, ya había una oficina con todas estas pantallas que vemos acá. ¿Estaba acá? No estaba acá, al principio funcionó en el cuartel de los bomberos voluntarios. Entonces yo ingresé al municipio a principios del año 2017, así que desde ese momento es que estoy a cargo o sea, como responsable del monitoreo, bueno, por mi profesión también. Claro, tus estudios, que son... ¿Cuántos años de estudio? Y yo estudié 5 años y ahora sigo estudiando para tener la licenciatura. Se llama Ciencias de la Atmósfera, la carrera. Ciencias de la atmósfera. Ciencias de la Atmósfera. Pero, bueno, más conocido como meteorología. Así que, bueno, hice primero la carrera más para la salida laboral, y ahora estoy terminando la licenciatura. ¿Te gusta leer? Me gusta leer. Sí. ¿Leíste 5 semanas en Globo? No lo leí. ¿Lo viste nombrar? Creo que es de Julio Verne. Pues, Tiene que ver con él. Sí. No estoy seguro, pero me vino a la cabeza por el tema. Sí. Meteorología es agua y atmósfera, ¿no? Sí, nosotros, claro, es Ciencias de la Atmósfera, entonces vemos dentro de la atmósfera, por general lo que más se estudia es la capa que tenemos más cerca de la superficie, hasta los 10 kilómetros más o menos, que es donde se producen todos los fenómenos meteorológicos. Atmósfera estamos hablando. Y demás, claro. Altura 10 kilómetros. 10 kilómetros, 10-12 kilómetros, más o menos. Metros.
la parte que nosotros solemos estudiar, que es hasta la troposfera. Después, ¿La atmósfera cuál es? toda completa Toda hasta completa. que llegamos a... La estratosfera es más. Claro, está más Esas arriba. son las cosas claro. que uno oye hablar. Claro, pero nosotros estudiamos la primer parte, digamos, de la atmósfera, que es donde se producen todos los fenómenos meteorológicos. Después más arriba pasan otras cosas. ¿Y cómo se genera una tormenta eléctrica? Y Contame para saber. está bien. Porque nos asustan los truenos, los rayos y Sí. todo, y que después se viene el agua encima. Por lo general tenemos tormentas, acá en particular donde estamos ubicados nosotros, pueden ser por dos cosas. Por un lado tenemos frentes fríos que vienen del sur, Ajá. y por el otro lado tenemos más tormentas de convección que tienen que ver con lugares de altura, porque también estamos cerca de, cerca, digamos, la cordillera, tenemos las sierras, como a nivel país, digamos. Entonces tenemos dos tipos de tormentas, o las que vienen del sur y son frentes fríos, o las que se generan más por la altura, porque las masas de aire ascienden y bueno, se llenan de agua y después la van largando. Pero todo tiene que ver con la humedad que hay en la atmósfera, y en particular lo que es tormenta eléctrica con la energía que hay en los distintos lugares. Por un lado tenemos, dentro de las tormentas eléctricas puede haber descargas dentro de la misma nube, o nube-tierra, que son los rayos, lo que nosotros vemos y demás, es por diferencias de... Nube-tierra. Claro, a veces hay nube-nube, digamos, dentro de la nube hay descargas atmosféricas, o nube-tierra, que son las que nosotros ¿Eso vemos. es un cortocircuito? De alguna manera, no sé. No sé bien eléctricamente qué es lo que pasa, pero bueno, sí que existen estos fenómenos y que acá los vemos. Sí, bueno, todo esto generó toda la industria eléctrica. Bueno, la observación de estos fenómenos aplicada a aparatos. Las lamparitas. Sí, todo con termina con las que leemos. electricidad. Sí. Energía, qué fenómeno. ¿Qué viene a ser energía? Ya sé, en términos generales, pero en términos científicos. Vos me hablaste de energía. Y nosotros, la energía, bueno, esto de que no se crea ni se destruye, sino que se está transformando todo el tiempo. Vale. Entonces tenemos paso de un tipo de energía a la otra, y pasamos de energía potencial, que tiene que ver con la altura, a energía cinética, que tiene que ver con el movimiento, y bueno, y toda esa mezcla y transformación de energía. También lo que necesitamos es energía, por ejemplo, para los cambios de estado del agua. Nosotros tenemos que tener en cuenta que uno de los componentes de la atmósfera es el vapor de agua, que gracias a eso es que también tenemos cada una de las nubes está compuesta de vapor de agua, tanto las nieblas, las nubes de un día sin lluvia, como las nubes de un día con tormenta. Entonces también para los cambios de estado entre las partículas de agua se consume o se libera energía para poder justamente pasar del vapor al agua líquida, o del agua líquida al sólido, como podría ser un día que cae alguna piedra. Ajá, claro, el sol, la piedra, pobre Dios. Y esas son previsibles porque anuncian riesgo Por lo general, riesgo de granizo. claro, el riesgo, nosotros, por ejemplo, nos informamos mediante la información oficial que emite el Servicio Meteorológico Nacional. Entonces lo que hacemos es reportar cada uno de los alertas que incluyen el área de San Antonio de Areco, cada vez que el Servicio Meteorológico lo pronostica. Y cada vez que tenemos tormentas, es probable que haya formación de granizo. El problema es que no se puede predecir tanto, porque depende del comportamiento de la tormenta en el momento, y del desarrollo que tenga, de las condiciones que se encuentre con el lugar por donde está pasando por encima. Para que se forme granizo, las partículas de agua que están en la nube tienen que poder seguir subiendo en la atmósfera, digamos, ir más para arriba, porque más arriba hace más frío,
y poder lograr condensar lo suficiente y transformarse en hielo y tener un tamaño que permita que no se desarme mientras viene bajando, porque muchas veces pasa que vemos tormentas o nubes que son muy frías que podrían provocar granizo, pero a medida que va cayendo se va desintegrando si por ejemplo hace mucho calor en la superficie o si no tiene un tamaño muy grande. A ver, una pregunta de puro curioso es buena palabra, chismoso es una más adecuada. Hay muchas chicas meteorólogas, mujeres. Y la verdad es que se ven más hombres, por lo menos donde... Es la impresión, ¿ves? Sí, por lo menos de cursar las materias y demás. En particular es una carrera que tiene pocos ingresantes, ahora se está poniendo un poco más de moda, así que tiene más ingresantes. Se estudia en la Universidad de Buenos Aires y recién ahora están abriendo algunas en otras universidades incorporando la carrera, pero lo que sí pasa mucho en esta carrera es que tenemos personas que se dedican más al trabajo, más lo que hago yo, o hay algunos que son pronosticadores, gente que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional o en los aeropuertos. En cada aeropuerto tiene que haber meteorólogos para ver qué pasa con los aviones, pero también hay un montonazo de gente que se dedica a la investigación, entonces que continúan con su carrera académica y investigan sobre un determinado tema y bueno, y continúan mucho la investigación, así que ahí sí se ven muchas más mujeres también, se ve más la presencia de mujeres. El trabajo de los investigadores suele generar sorpresas, cambios en el conocimiento y manejo y enfrentamiento de fenómenos. Y lo que pasa es que es algo que va avanzando a medida que avanza la tecnología. Este es algo que cuanto más mediciones tenemos, más datos tenemos y con esos datos podemos transformarlos en información y hay que ver a quién le sirve también esa información. Entonces se está viendo un avance importante en todos estos conocimientos y todo el tiempo se va agrandando este conocimiento y se va avanzando porque cada vez hay más mediciones, por ejemplo, cada vez tenemos más de dónde sacar datos. Pensemos que hace un montón de tiempo estaban algunas estaciones meteorológicas que tenían el servicio meteorológico y necesitaban de una persona que esté todo el día trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, yendo a una casilla meteorológica, que es un cuartucho así, a la intemperie, a medir las variables y anotarlas con lápiz y papel. Y ahora podemos meternos en internet y comprar una estación meteorológica y tenerla en el patio de nuestra casa. ¿Qué rol cumplen, si es que cumplen, también pregunta de un lego, los satélites? Y los satélites ayudan a conocer lo que pasa mirándolo desde afuera, digamos. Entonces nosotros, por ejemplo, acá, siempre que hay algún evento de tormenta, estamos mirando tanto imágenes de satélites como imágenes de radares. Las imágenes de satélites es como una foto del planeta vista desde afuera, entonces, y desde arriba. Entonces un día que está nublado, vemos nubes. Fuera de la atmósfera. Fuera de la atmósfera. Vemos nubes, pero vemos solamente la parte de arriba de las nubes, la capa más alta, no vemos lo que está pasando en superficie. Por eso es que nosotros, por ejemplo, dentro del monitoreo que hacemos, complementamos las imágenes de satélite con imágenes de radares meteorológicos que están ubicados en distintas partes de la Argentina, eso sí, están ubicados en tierra y permiten ver entonces lo que pasa visto desde abajo, digamos, desde el suelo. Entonces podemos ver por un lado con los satélites qué pasa desde arriba y con los radares qué pasa desde abajo con una tormenta. Cuando alguien me dice radar, me imagino el retorno de algo que yo he enviado. Exactamente, sí. El radar es un instrumento que emite una onda electromagnética y lo que tiene es que emite en una banda en específico
que retorna cuando se encuentra con una gota de agua. Entonces, dependiendo de qué retorno se tiene, se puede saber qué tamaño tiene la gota, hasta dónde llega, ¿A qué distancia está? a qué distancia está, sí, todo eso. El radar entonces altamente útil. Sí, 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 totalmente. Y nosotros en particular San Antonio de Areco está ubicado bastante bien en cuanto a radares, porque hay un radar instalado en Pergamino y otro instalado en Ezeiza. Entonces podemos ir y tienen un área de influencia, digamos, de 240 kilómetros a la redonda. Entonces estamos abarcados por esos dos radares. Entonces podemos ver si la tormenta viene de un lado, lo empezamos a ver desde Pergamino, y si anda por el lado de Capital, la vemos desde ese lado. Así que tenemos una buenísima cobertura. Hay otras partes del país que no tienen cobertura, en particular nosotros, hay 2 radares que nos abarcan, así que buenísimo tener esa información. Tremendo esto de una niña, una niña en la tormenta, digamos, para ponerle un título simpático. Sí, mucho lo que pasa también es que por lo general todo lo que tiene que ver con el pronóstico y demás, muchas veces no son meteorólogos los que dan el pronóstico, sino son como panelistas o presentadores que se paran en el canal y dan el pronóstico, digamos, pero no siempre todos los que vemos son meteorólogos. Hay algunos canales que sí, que tienen sus propios meteorólogos, pero y ahora se está incorporando mucho más, ya que hay gente que estudió y que está disponible, porque antes lo que pasaba era que los que estudiaban ya tenían trabajo en algún lado, porque los estaban esperando muchísimo, y ahora como empezó a haber una cantidad más importante de estudiantes, ya están incorporándose a los canales de televisión y en algunos otros lugares así. Muchísimas gracias. Bueno, No, la relación con el jefe del área no sé si llamarle así, o Ramón Ojeda, sí. ¿es circunstancial, espaciada o frecuente? No, frecuente, nosotros estamos hablando constantemente. Todas las decisiones que se toman y demás, trabajamos en equipo todo el tiempo, así que bueno, agradecer también todo el respeto y la confianza que tienen en nosotros para poder manejarnos así, poder ver cuáles son las situaciones y cuáles son las medidas que hay que tomar. Así que sí, nosotros estamos constantemente en contacto y bueno, bajo el área de seguridad, dentro del área entonces de defensa civil y gestión de riesgos, para poder colaborar con toda la población en estos momentos de algún evento meteorológico o alguna otra circunstancia que lo requiera. Muchísimas gracias. No, por favor, Armando. Por tu interesante conversación, que me ha aclarado varios temas que tenía muy dudosos y ahora se me han puesto más claros. Hasta siempre. Hasta luego.